Bueno, o sea, la temática para que quede claro, la idea es, sí tiene que ver con el 15 de Av, pero ya vamos a ver, si Dios quiere, en una o dos clases, eh, que la fecha trasciende absolutamente todo y va en relación al último tema del fin de la oscuridad. Este sería como el verdadero cierre del fin de la oscuridad, ya de manera positiva, de manera de luz, más que oscuridad, es ya una experiencia de la nueva era. Así que bueno, les voy a compartir. La idea es interactuar con las diapositivas para poder seguir, porque hay mucha data y bueno, esperemos que podamos abarcar gran parte de ella hoy y la próxima ir a la profundización ya profunda, cabalística de la cosa. No les quiero spoilear el final al mencionarles de dónde surge todo esto, todas estas enseñanzas, porque es muy importante dejarlo para el final. En el mamar del cual surge todo esto, hay una nota al pie que es muy importante verla al final. Si te enterás al principio, no te llama mucho la atención, pero van a ver cómo cambia todo una vez que estudiemos todos estos conceptos al final. Por eso no es mi idea leer desde el discurso ni nada de eso, sino lo armé justamente como lo desarmé, el discurso, lo rearmé desde otro lugar, con agregados y otras cosas que vienen al tema, y de esa manera, bueno, eh, vamos a entender acerca de esta fecha tan misteriosa. Ahí va. Eh, ahí estamos. Bueno, sí, bueno, el fondo también tiene que ver con la temática, ¿no? ¿Estamos? Se ve bien, ¿no? Bueno, espero que sí. Eh, Sí, sí, perfecto. joya. Acá, estas son unas preguntas generales que vamos a abarcar. Una es, ¿qué es esta fecha? O sea, ¿por qué esta fecha es la más grande? Ahora vamos a ver por qué, en qué consiste que esta fecha sea la más grande, ¿sí? Eh, por, porque aparece en el Talmud, ¿sí? En la Gemara de Ta'anit, que son de los ayunos, todo con respecto a los ayunos, y tanto que no los ayunos, solo los 4 ayunos de lamentación por la destrucción del templo, sino los ayunos en general, que sirven de rectificación, como Yom Kippur, etc. Después pasa a los ayunos de fecha, ¿sí? De ayunos que son ya que tienen que ver con la destrucción. Y al final de todo aparece la frase famosa de Rabbi Shimon Ben Gamliel, que dice: no hubieron días más festivos, ¿sí? En el judaísmo no existe algo más festivo que el 15 de Av y Yom Kippur. Pero el 15 de Av lo menciona primero. Entonces, es muy interesante porque la pregunta tiene que ver con algo que todos tenemos que hacernos, es, primero que nada, 15 de Av no es una fiesta, es decir, ¿dónde viste que la gente va, viste, al TEM, no sé, no se usa más celular, no es un Yom Tov en el propiamente dicho, y lo único que encontrás, alágicamente hablando, legalmente, es que no se dice Tajanún. Entonces, no es la gran cosa a nivel práctico. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Con qué? ¿Es superior a Pesaj? ¿Es superior a Shavuot? ¿Es superior a Sukkot? ¿Es superior a Purim? ¿Es superior a todas las fiestas? Esa es la pregunta. Y en verdad también es superior a Yom Kippur, porque, digamos, de alguna manera, ellas son las dos fiestas superiores a todas, y 15 de Av está antes que Yom Kippur. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué está mencionado todo esto en un tratado sobre ayunos? ¿Qué tendrá que ver? Ahora, estas dos preguntas
las vamos a ir resolviendo. La del ayuno, la del masejet de ayuno va a ser el final de todo. Y la primera y la tercera, que es el autor que citó esto, que es la fiesta más grande, que es Rabbi Shimon ben Gamliel, ¿quién era? Esto es algo que no está dentro del discurso del Rebbe, que estamos estudiando. Es algo que, si haces una investigación, nos vamos a dar cuenta, ahora en breve, cómo es adecuado que este sea la persona que diga esto. Es como que la persona se dio cuenta que el 15 de Av era algo. Hasta esta persona no existía el 15 de Av, es como, no existía como fiesta. Existía como sucesos históricos, pero no como una fiesta que te atrevas a decir que es más elevada que todas. Bueno, entonces, vamos a estudiar la 1 y la 3, ¿sí? Más en profundidad, y después al final vamos a entender la del medio, la pregunta del medio, la del por qué está dentro del Tratado de Ayunos. Bueno, no se asusten con toda la tabla. De toda esta tabla que estamos acá presenciando, vamos a ir viendo de a poquito. Primero que nada tenemos el sector acá de historia, ¿no? Lo que nos interesa ahora es historia. ¿Qué sucesos ocurrieron el 15 de Av para que sea considerado como una fecha? Estos 6 sucesos. El más conocido, o el primero que ocurrió, no están en orden cronológico, los cambié porque los cambié en orden temático de sus enseñanzas, ¿sí? Los agrupé en enseñanza, pero no en historia. Porque la historia, este sí es el primero histórico, que es que cesó el fallecimiento de la generación del Éxodo. Es muy y súper archisabida la historia, que cuando los espías de Moisés que fueron a espiar la tierra, bueno, dieron un mal reporte, se declaró la muerte, ¿sí?, de toda la generación durante 40 años. Cada año, en esa fecha que era el 9 de Av, que los espías trajeron el mal reporte, cada uno cavaba la tumba, ¿sí?, su tumba, un agujero, hacía un agujero en la tierra y se quedaba acostado ahí. Porque no sabían quién iba a morir. Iban a ir muriendo de a poco, pero sabían que los que iban a morir son todo lo que era la generación, ¿sí?, los adultos de esa generación. Entonces se acostaban ahí, al otro día, bueno, los que murieron murieron, y los que no murieron se levantaban y seguían su vida normal. Al cabo de 40 años, el 9 de Av, hicieron lo mismo que siempre, y nadie murió. Entonces dijeron, che, quizá nos equivocamos de fecha. Volvieron a hacerlo durante unos días. Cuando ya vieron que la luna estaba llena, que era el 15 de Av, y que nadie moría, entonces se dieron cuenta que cesó el decreto y ya nadie más murió. O sea que todos esos iban a entrar a la tierra de Israel. De ahí se determinó esta fecha como una fecha de festejo, ¿no? Bueno, todos entramos a la tierra de Israel, ya no queda nadie afuera. Pero bueno, lo interesante, si vos analizás el tema, es que el 9 de Av en verdad fue el día que dejaron de morir, pero como se dieron cuenta el 15, entonces se considera el 15. Eso es algo que se los dejo picando como tema abierto, porque después vamos a entender esto. También, mucho más adelante en la historia, no tiene nada que ver con la secuencia histórica, se permitió enterrar a los muertos de Betar. ¿Qué era Betar? ¿No? Estarán preguntándose. Después vamos a ver una diapositiva propia de Betar, pero en resumen, Betar, estamos hablando de la época de Bar Kokhba, la época en la cual los romanos ya habían destruido el templo y ya habían empezado los judíos a armar una revolución, una rebelión contra el Imperio Romano, y habían ganado de vuelta Jerusalén. Y habían declarado el Estado de Israel como un Estado independiente, el Estado de Israel. Bueno, y los romanos, bueno, se volvieron a atacar, y la última fortaleza de Bar Kokhba y todo su ejército era Betar. Después vamos a ver en detalle, porque tiene que ver con la vida de Rabbi Shimon ben Gamliel. Pero la cuestión que nosotros queremos saber es, después de que mataron a todos, que murió Bar Kokhba también y todos los que murieron, fue el 9 de Av. Y durante 15 años, esos cadáveres, los romanos lo habían dejado a la intemperie, así, lo habían dejado ahí sin enterrar,
¿sí? Como una especie de demostración de su violencia, de su fuerza. Y el milagro fue que durante mucho tiempo esos cadáveres no se descompusieron. Y durante 15 años estuvieron ahí, y después, el 15 de Av, después de 15 años, fue la fecha en la cual dijeron los romanos, ahora los pueden enterrar. Y enterraron a todos esos cuerpos. Fue una fecha milagrosa, ¿sí? Representaba algo milagroso, fue una especie de victoria ante toda la dureza del 9 de Av. Después ocurrió algo que es estas tres cosas que había una prohibición de que las tribus se casen, por ejemplo, los que no tenían varones, uno hereda siempre de padre a varón, ¿sí? Toda la herencia de las tribus, las tierras y todo eso. Cuando tenía solo hijas, ¿qué pasa? Si las hijas se casaban con otras tribus, la tierra de esa tribu, del cual pertenecía la chica, iba a pasar a la tribu del esposo de ella, que si era de otra tribu. Entonces iban a perder la herencia, iban a perder su sector de tierra que se les había asignado. Entonces se les prohibió a las tribus casarse entre tribus, entre diferentes tribus. El 15 de Av, hubo un momento en el 15 de Av, se permitió eso. Se permitió ese casamiento intratribal, como decir así. Y ahí surgió algo muy interesante. Después surgió que hubo un suceso histórico muy negativo, que es el que vamos a ver ahora, que es este, y que el milagro fue a su vez la reintegración de la tribu de Binyamin. ¿Por qué? Porque Binyamin hay uno de los resúmenes que había hace poco hecho en los audios, que tiene que ver con la época de los jueces, se llama Relatos Salvajes, porque, bueno, es muy larga la historia, pero hubo un levita que estaba con una chica, una concubina, no era su esposa total, pero una concubina, que pasaron por la tierra de Binyamin para hospedarse, les había caído la noche, y vino una banda de malhechores y querían, a toda costa, era como Sodoma, viste, que no podías hospedar a nadie. Entonces, un viejito los había hospedado porque no tenía esa costumbre negativa de Binyamin, porque no era de ese lugar, y cuando se hospedaron, pidieron por favor que al dueño de casa que les entregue a los huéspedes para hacer con ellos lo que ellos querían hacer, de todo, ¿no? Al final se llevaron a la mina, a la chica, y le hicieron de todo. Al otro día, de tanta violencia, de tanta tortura, se murió. Ese hecho provocó que el marido, enojado, ¿sí? la descuartice a la esposa, la distribuya en 12 pedazos a todas las tribus y manda un mensaje. Háganse cargo de esta situación, muchachos. Esto no puede quedar impune. ¿Qué hicieron todas las tribus? Se congregaron y decidieron tomar venganza sobre esta muerte contra la tribu de Benjamín por ser cómplice de esta injusticia. Y de esa guerra, fue muy larga la historia, pero finalmente exterminaron a todos los de Benjamín, salvo a unos cientos de soldados que se escaparon en las montañas. Estos pocos soldados que quedaron vivos eran los únicos de la simiente de Benjamín. ¿Qué pasó? El 9 de Av, sería como casi todos exterminados. El 15 de Av fue el día que se decidió que los pocos que quedaron vivos, los varones, puedan casarse, les permitieron salir. ¿Sí? Acá les permitieron salir, que todas las chicas salían, es una costumbre, esta es la costumbre de la cual no sé cómo se dice, comercializó esta fecha como el Día de los Enamorados. O sea, es un detalle dentro de toda esta fecha, ¿no? Es un detalle menor, que el 15 de Av salían las mujeres solteras, cada una salía y se acostumbraba ahí a elegir pareja. Era una especie de shidduch del momento. Entonces, ¿qué hicieron? Le dejaron a los de Binyamin, que quedaron vivos, ir a este lugar, a esta ciudad donde salían las chicas, y elegir medio bruscamente, porque medio como que las raptaban, no sé, las elegían medio de la fuerza, pero bastante turbio el asunto, pero obviamente las chicas estaban expuestas a eso, a que esto pueda suceder. No es de mala manera, digamos, era de una manera permitida por la ley en ese momento, que era que ellos, solo los de Binyamin podían ir,
así podía reproducirse y volver a nacer como tribu, porque si dejaban a todos salir, y bueno, iba a haber menos chances, iba a haber menos probabilidades. De hecho, uno de ellos dicen que fue el rey Shaul. Antes que sea rey, uno de los muchachos sobrevivientes que fue y buscó novia ahí, fue Shaul, del cual después fue el primer rey. Pero lo interesante es que la tribu de Binyamin es la tribu del lobo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, fue bendecido con una de las bendiciones de lobo, ¿sí? Que era un lobo. Es conocido, esto es algo conocido, que cada bandera, cada tribu tiene su símbolo y todos están asociados a algún animal. La tribu de Binyamin está asociada al lobo. Y es interesante como el día de luna llena salían los hombres lobo, los hombres de Binyamin, a buscar a su presa, a su novia, y de la cual después surgió de vuelta el renacimiento de la tribu de Binyamin y el primer rey de Israel. O sea, todo esto es algo o sea, como muy importante, es algo imperial, o sea, si no las 12 tribus desaparecían. Entonces no es algo menor que puede quedar como un detalle. Bueno, volviendo a los sucesos, después ocurrieron algo más adelante, que había una disputa política, las tribus se separaron, ¿sí? Particularmente esto ocurrió que se dividió en dos reinos la ciudad, ¿sí? Cuando se murió el rey Salomón, rey Shlomo. Entonces, al dividirse la ciudad en dos, los caminos también estaban divididos, no había conexión, ¿sí? Entre Jerusalén y el resto de los lugares. Y finalmente, el 15 de Av, se permitió este acceso, esta unión de la división que había. 200 años más tarde a cuando sucedió, ¿sí? Por Oshea Ben Elía. Estamos hablando del año 3187. Y finalmente ocurrió algo que es el día que se rompió el hacha. ¿Qué pasó? Siempre se cortaba leña anualmente para donar al templo, que sirva para las ofrendas. Y el corte de leña era el 15 de Av. El 15 de Av era porque después surgía para el hemisferio donde está Israel, es el norte, ¿sí? Digamos, lo que sería el comienzo del invierno, ¿sí? Entonces, el comienzo de que el frío entonces se iba a dejar de salir a buscar leña, tenían que hacerlo de antes. Y se festejaba esto, ¿sí? Como algo ceremonial cada año. Ahora, la enseñanza de cada cosa es muy importante saber, pero no es lo que hace a nuestro discurso, no es lo que hace a la fecha. La enseñanza, cada grupo acá de sucesos tiene una enseñanza muy particular que representa lo que todos estamos esperando. Por un lado es las dos primeras cosas, que ya no murieron más lo del desierto, es como ya está, puedes entrar a la tierra de Israel, por fin se te otorga una tierra, volver a la tierra de Israel. Es cuando volvemos a la tierra de Israel. Finalmente, cuando las diásporas vuelven, ¿en qué momento? Cuando reconocemos que ya está. Tenemos un Mashiach, tenemos un templo, y ahí todos volvemos, ¿sí? Cada uno se le asigna una porción, etc. Ahí es el fin del duelo, ya no existen más los ayunos, los duelos, nada. Lo mismo con respecto a la ciudad de Betar. Entra en esta categoría, como vamos a ver ahora en breve con respecto a la historia de Rabbi Shimon ben Gamliel. Es muy importante saber acerca de él porque él estuvo ahí. Fue el único sobreviviente de esa masacre. Era muy chico y lo dejaron vivo. Y él estuvo cuando se asignó esta fecha como una fecha de duelo, y una fecha de 9 de Av. Ya se había destruido el templo, pero esto es como un nuevo 9 de Av. Es como hicimos rebelarnos y no funcionó, perdimos. Y de hecho Bar Kokhba del Mashiach, para las opiniones de la época, y fracasó, y es como que fue un desastre. Fue un 9 de Av, un nuevo 9 de Av. Vamos a ver cómo Rabbi Shimon ben Gamliel lo vio de otra manera. Lo vio, ¿sí?
el 15 de Av, el hecho de que se permita enterrar a los muertos de Betar, fue como que se terminó la destrucción del templo. Y la destrucción del templo fue el 9 de Av. Bueno, nuestro 9 de Av histórico fue la destrucción de la fortaleza de Betar. El 15 de Av se permitió volver a la tierra esa y enterrar a nuestros seres queridos. Esto ya está, no hay que ayunar, ya no hay que lamentarse por la destrucción. Nos permitió volver y reconstruirlo. Ahora lo vamos a ver en breve, en detalle, lo que él dijo y cómo fue. Pero bueno, tiene que ver con esta categoría, la categoría del fin del duelo, el fin de los ayunos. Esa es la enseñanza que nos traen estas historias. Ahora, las otras tres, por ejemplo, esta de que las tribus se dejaron que cada una se case con otra tribu, que la tribu de Benjamín también fue integrada de vuelta, que se les perdonó, y que los caminos se reabrieron para todos poder ir a Jerusalén y que no sea más una Israel dividida, tiene que ver con el Abad Israel. El Abad Israel es lo que falta, es la solución a la destrucción del templo. Es algo imperial, ¿sí? Que tiene que existir, algo eterno, algo de la unión. Como dice Hasidus, que amor al prójimo tiene que ver con conectarse con su alma divina, no con su alma animal. En el alma animal somos todos diferentes, pero en el alma divina todos tenemos un mismo propósito, y reconocer eso permite a uno poder, hasta tal punto que la plata del otro te es muy importante a vos, que la tenga, que no la pierda, y que tenga trabajo, que tenga éxito el otro, porque es parte de cumplir la misión, que el cual vos estás involucrado también en la misma. Entonces, todo es Abad Israel, es esencial a la redención. No existe redención si no hay Abad Israel. Y también, las últimas, tienen que ver, la última con el día de romperse el hacha, con algo que habíamos estudiado una vez, que es el fin de la cortina de hierro, el fin del hierro. El hierro siempre se usa para algo malo. Y cuando se deja el hacha de lado, era como, se podía, 15 A, era como, ya está, ya no vamos a usar el hacha para cortar, y nos vamos a dedicar, como habíamos estudiado una vez, que el hacha del lado positivo, cuando se construye el tercer templo, es porque ya no va a existir más el mal, no va a existir más las armas de destrucción. Entonces ahí sí, no vamos a tener duda de utilizar el hierro para construir el templo, ¿sí? O para cortar las piedras, todo, porque ya no es más un arma negativa, sino al revés, es un arma positiva que representa lo que habíamos estudiado en ese entonces, Barcel, ¿sí? Que son las siglas de Bilá, Rachel, Silpa y Lea, las sirvientas antes que las matriarcas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el aspecto más inferior de la persona, que es la acción. Por eso en la tercera columna vamos a estudiar qué es lo que no es que está necesariamente en orden a las columnas anteriores, pero el origen del cual surgen estos hechos no es lo que construyen o que constituyen el 15 de Av. El 15 de Av ya existía en origen, y gracias a que existía en origen es que estos hechos sucedieron. Y estas enseñanzas de estos hechos sucedieron por este origen. Entonces, el origen en general de todos estos hechos surge, porque estos hechos surgen por la luna llena. Como el 15 de Av tiene que ver con la luna llena, entonces todos estos hechos sucedieron. Bueno, ahí surge la pregunta. Luna llena, tenés Tu Bishvat, que es el Rosh Hashanah de los árboles, que es el 15 de Shvat, tenés Purim, Yushan Purim, en Jerusalén se festeja Purim el 15, las ciudades amuralladas, tenés una fecha así, tenés Pesach, tenés Sukkot, son todos el 15. Entonces, ¿por qué la luna llena de esas otras fechas no es suficiente para determinar que sea tan importante como el 15 de Av? ¿Por qué el 15 de Av es más importante que ella si es por la luna llena? Porque acá se contesta que el origen de la luna llena del 15 de Av no es como el origen de la luna llena de las otras fiestas, en el hecho de que el origen de la luna llena del 15 de Av siga una caída. Todos estos hechos surgieron a partir de algo negativo que había ocurrido. Y nosotros tenemos que volver a cada fecha. Tenés Rosh Hashanah de los árboles, no es que una fecha mala, simplemente se asignó la fecha de los árboles. No hubo algo antes malo. Purim, vos decís, sí, hubo algo antes malo, el decreto de Amán. Sí, pero el 15 de Adar
fue el día que se había pactado que iban a destruir a todos los Yudim, pero ya hace rato que a Amán lo habían matado y que se había reconocido a Esther, ¿sí? Ya se le dio la casa de Amán, ya se había revocado todo lo que es el imperio de Amán, y lo que pasa es que el rey no podía revocar un decreto, entonces se les permitió a los judíos defenderse. Ya había una liberación de antes, lo que tenían que hacer era defenderse, y defenderse contra los pocos antisemitas que ya para ese momento quedaban. No era la gran cosa. Nosotros festejamos la fecha que se terminó la guerra, ¿sí? Que ya está, es como que se venció, se terminó todo, pero ya de antes, no es que hubo una caída, no es que fue inmediato la caída. Después Pesach también, vos podés decir, fue la salida de Egipto, salimos de la opresión, pero en verdad, cuando empezaron las plagas, hay un momento donde las plagas generaron tanto daño en Egipto que ya los judíos estaban libres, ya no tenían la categoría de esclavos y no tenían que hacer ningún trabajo forzado ni nada de eso. Simplemente Hashem hizo las plagas para enseñar algo a los egipcios, hacerse reconocer. Y el día de la salida de Egipto tiene que ver con una fecha, ¿sí? En la cual ya está listo, ahora te puedes ir. Es interesante cómo todo se disminuye, ¿no? Cuando llega Pesaj es la mejor fiesta, pero de pronto no es que viene después de una caída. La caída ya había ocurrido, y ya había ocurrido el levantamiento, y después viene la salida de Egipto, ya está, irse de ahí. Y tuvieron que trabajar con ellos mismos durante un tiempo hasta la entrega de Torá. Entonces, no es que fue la celebración tras una caída, ¿sí? Tampoco. Y lo mismo con Sukkot. Sukkot viene después de Yom Kippur, y Yom Kippur ya te perdonan todos los pecados, y ya está, listo, no está más en caída. Al contrario, es festejar la nueva relación, ¿sí? El nuevo año, la nueva relación con Dios. Entonces, la única fecha que realmente viene detrás de una caída, particularmente después de todos estos hechos, el 15 de Av, en verdad, si se ponen a entender estos hechos históricos, no hacen al 15 de Av, porque el 15 de Av todavía sigue pendiente. Porque el 15 de Av verdadero es cuando se festeja y se termina el 9 de Av. Ya no existe más la destrucción del templo, ya no hay más que lamentarse, no hay más que llorar, no hay más que ayunar. Y se festeja, es un día de fiesta total, definitivo. A partir de ahí ya está. No hay más días de ayuno y lamentación. Entonces, es la luna llena que sigue a una caída. Cada de estos sucesos fue una caída, y después vino el 15 de Av de ese suceso que lo levantó. Algunos sucesos ocurrieron, el 15 de Av ocurrió 200 años después, otros 40 años, otros 15, pero a fin de cuentas todos se levantaron después de una caída particular. Debe ser muy distinta esta luna llena. Otro concepto que tiene que ver con Rabbi Shimon ben Gamliel, que vamos a ver pronto, que Rabbi Shimon ben Gamliel fue el que dijo, que está en el Pirkei Avot, en el capítulo 1, al final, que el mundo se sostiene en estos tres pilares, que es paz, verdad y justicia. Pero ya se había dicho eso, que se dijo que el mundo se sostiene en base a Torá, Tefilá y buenas acciones. Torá, Bodá, ¿no? Y buenas acciones. ¿Cuál es la diferencia entre paz, verdad y justicia? Y la otra que se dijo. Acá tiene que ver más con el Abad Israel, porque cuando uno estudia Torá y hace tefilá y hace buenas acciones, no necesariamente implica que uno se conecta con los demás y tiene una buena relación con el prójimo. Vos estudiás Torá y rezás y haces todas las mitzvot que Dios te pide, pero la parte de querer al prójimo, que es una de las más importantes, la esencia de todo y el fin de todo, puede no existir. Por eso él dijo, hace falta estas tres otras cosas: paz, verdad y justicia, que son tres cosas que te conectan, que sea verdad, que lo que estás estudiando, que lo estás rezando sea por motivos verdaderos, que tiene que ser, si es motivo verdadero, tiene que haber Abat Israel. Paz, obviamente, es amor al prójimo, porque es la paz. Y la justicia, no podés dejar que una tribu, por ejemplo, se extermine, porque igual, bueno, a mí no me tocó, hicieron algo malo, ¿qué me importa? O que esto que le pasó a este judío, lo mataron, o explotó tal lugar que murió muchos judíos, bueno, no importa. No, uno tiene que procurar la justicia. ¿Acaso no tenés? Si tenés Torá, Tefilá y buenas acciones, sí o sí tenés que tener paz, verdad y justicia, porque si no, no se sostiene. Sería todo como una especie de egoísmo, una especie de religión como independiente a los demás, es algo raro. No puede ir separado.
Por eso es uno de los orígenes a todo esto. Y es algo que vamos a ver al final, ¿sí? No hoy, pero después va a venir la parte cabalística, la parte más profunda, que es el secreto de la corona. Es decir, hay algo que ocurre en los niveles espirituales, en los niveles cabalísticos, que hacen que lo más importante de todo se vuelva la acción. ¿Qué significa lo principal? La acción es una frase. El mundo hacía que Dios quiso enamorar a los planos inferiores. ¿De dónde viene esa necesidad, ese deseo? ¿De dónde surge? ¿Y cómo se consigue que finalmente se logre que la acción sea la que principalmente traiga la proyección de esta luz especial, esencial de Dios? Pero eso es algo que, bueno, no lo voy a profundizar ahora porque lo tenemos que ver bien a fondo. Ahora vamos a ver a Rabbi Shimon ben Gamliel, que es el autor de que el 15 Ab sea conocido. Ahora, ¿qué relación tiene el Rabbi Shimon con el 15 de Ab? Por un lado, Rabbi Shimon fue el líder de su generación, era descendiente directo del rey David, por ende se merecía el título de líder, porque todos los líderes de todos los Mashiach de la generación, si es potencial Mashiach, tiene que ser descendiente del rey David. Ahora, él logró toda esta serie de cosas. ¿Sí? No vamos a profundizar en todas, pero las menciono. Una de las cosas que logró, que no parece muy interesante, pero es que las mujeres que tenían hijos, apenas tienen un hijo, tienen que ir al templo a hacer su ofrenda. Hay toda una ley para esto, ¿sí? Escrita en el Humash, directo. Ahora, en una época en la que ellos se encontraban, antes, todo esto era cuando estaba el templo, a veces les costaba llegar hasta el templo porque estaba, ¿sí? Los caminos estaban bloqueados o lo que sea por los conquistadores. Y las mujeres a veces tenían que, después de tener varios hijos, recién podían ir y tenían que entregar 5 palomas, ponerle en el momento. Y el precio era muy alto. Lo que logró Rabbi Shimon es que esta ley cambie, que se pueda disminuir el precio, bajar el precio, es algo que tiene que ver con la Torá, y normalmente no se puede cambiar nada, pero él logró entender que los que se estaban beneficiando de esta ley eran los del mercado de aves. Él luchó para que lógicamente haya una disminución de los precios para que las mujeres que tienen que, por ejemplo, ofrendar 5 palomas, cueste como las 5 palomas, como una de la Torá. Y que esa una de la Torá expíe, si logre el efecto de estas 5 palomas o 5 hijos, como sea. Esa es una de las cosas que él hizo, esta lucha de un líder, ¿sí? que estaba involucrado hasta en estos detalles de Halajá. También fue el que hacía malabarismo, por eso viene esto que vamos a estudiar ahora, que es, hacía malabarismo con antorchas de fuego en la fiesta de Sukkot, en Simchat Beta Yoevá. En Sukkot es el momento de más alegría, y los sabios, particularmente este sabio, bailaba con estas, y hacía malabarismo con estas antorchas, como vemos en la imagen. También los casamientos alegraban a los novios, ¿sí? Hay muchos sabios que hacían stut de santidad, locuras, rebajaban su estatus de estudioso y se ponían a hacer malabarismos y cosas para los novios, para que se alegren. ¿Pero qué es este malabarismo? El malabarismo no se hacía con pelotas, se hacía con fuego. Nosotros sabemos que, como dice el Pasuk, el alma del hombre es una llama de Dios, ¿sí? Cada uno es como que el alma de uno es una antorcha
prendida. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace con el malabarismo? Se tira la antorcha hacia arriba, se tira el alma hacia arriba. ¿Qué significa? Tenés que hacer que tu alma, que es un alma encendida, apasionada por Dios, conectada, ¿sí?, tenga su momento, su alimento, su momento de elevación. Te eleves del estado terrenal. Y a veces, por lo menos unos minutos, ¿sí?, con la tefilá, con el estudio, estás estudiando, temas profundos, etc. Tenés que dejarle al alma ese momento para ella. Eso es como la antorcha va para arriba, pero en el malabarismo hay que saber agarrar la antorcha cuando baja. No todo está en subida, tiene que haber una caída. ¿Por qué? Porque el fuego, a fin de cuentas, necesita de una mecha donde agarrarse. Esto tiene que ver con involucrarse en las cuestiones mundanas también. Ocuparse, así como tuviste tu momento de desconexión, de elevación, ¿sí?, también tenés que tener tu momento en los cuales te ocupás de las responsabilidades del día a día. En algunos es el trabajo, en algunos es la familia, en algunos es la casa, etcétera, lo que sea. Hay un deber a la rutina, ¿no? Hay que vivir en la tierra. Y hay una frase muy conocida, que es como un aforismo jasídico muy profundo, que para ser judío hace falta que uno pueda aprender cómo bailar al mismo tiempo en que uno está en verdad sentado en un lugar. ¿Qué significa bailar sentado en un lugar? O está bailando o está sentado. Es como saber disfrutar los momentos a pesar de que no estás superficialmente en una discoteca, ahora estás encerrado en tu casa, no podés tener eventos sociales, no podés salir. ¿Y cómo disfrutás? Hay que saber cómo disfrutar, cómo bailar aunque estés sentado. Hay que saber cómo gritar mientras estás en silencio, cómo sentir el efecto del grito, cómo intentar decir algo aunque estés en silencio. Y también estar solo cuando estás entre muchas personas. Es algo muy, muy difícil de lograr todas estas tres cosas, pero es lo que hace al malabarista. El arte del malabarista tiene que ver con este equilibrio. El equilibrio de lograr que todo lo que es espiritual tenga un vínculo con lo terrenal, que lo espiritual no te tire muy hacia arriba como para que te pierdas, y lo terrenal no te tire muy abajo como para que te pierdas y te hundas. Entonces tenés que saber esto, esta es la clave de todo, es la unión, ¿sí? Violeta y verde, ¿no? La unión de las dos columnas. Ser judío es bailar mientras estás sentado, es gritar mientras estás en silencio, y es estar solo aunque estás entre muchas personas. Es la fusión de las dos cosas. Esto es algo que caracteriza a Rabbi Shimon ben Gamliel, por el cual después lo vamos a conectar con la fecha. Y otra de las cosas es esto. La revolución, él está muy a favor de la revolución de Bar Kokhba. Es decir, había otros sabios que pretendían que hacer paz con los romanos. La forma de estar bien era hacer las paces con los romanos, aceptar las políticas de manera pacífica. Pero Rabbi Shimon ben Gamliel fue uno de los pocos que dijo, no, la única manera en este caso es lograr una revolución con ejército armado. Y en la época de Bar Kokhba, quiero aclarar algo porque quizás es confuso. Rabbi Shimon ben Gamliel hay dos. Está papá e hijo. Yo estoy analizando a papá e hijo juntos, ¿no? No pretendo que uno sea uno y otro sea otro, sino al nombre. Los dos se llaman igual. Entonces, aclaro por si después surgen algunas dudas a nivel histórico y de fechas y demás. Pero bueno, la revolución que ocurrió con Bar Kokhba, con Betar, él apoyaba, como que estaba a favor de ese tipo de revolución. Y Betar, la ciudad de Betar, él era un niño en esa época, ¿sí? La fortaleza de Betar era el último eslabón de la revolución de Bar Kokhba,
Y Rabbi Shimon describió esta ciudad como una ciudad en la que, imagínense, solo de escuelas había 500 escuelas. Y de las 500 escuelas, la más pobre de las escuelas tenían 500 niños, alumnos estudiando ahí. Para que veamos que era una metrópolis muy importante, una fortaleza imperial para el judaísmo. ¿Qué pasó el 9 de Av? Los romanos decidieron destruir esta ciudad, finalmente, y ahí mataron a Bar Kokhba. Murió ahí, murieron todos los niños, creo que los envolvían en rollo de Torá y los mataban, y el único que dejaron vivo fue a Rabbi Shimon. Sí, venga, bien. Ahora, el 15 de Av era así. Una vez que ocurrió esto, nosotros ya sabemos que después de 15 años, el 15 de Av se permitió de vuelta enterrar a todos, pero antes que suceda esta situación, el 15 de Av, Rabbi Shimon dijo: yo sé que estamos en duelo, declararon ese día como un nuevo Tisha B'Av, un día de ayuno, de lamentación, y dijo: si continuamos llorando, destruiremos cualquier pedazo que nos queda. ¿Por qué? Ya se había destruido el ejército, ya se había destruido el espíritu de rebelión. ¿Pero qué dijo Rabbi Shimon? Hay que construir casas, hay que seguir casándose, hay que construir familias. No podés dejar de lado todo porque te acabaron de destruir todo lo que es la rebelión, se cayó tu Mashiach, y la Bar Kokhba, se cayó todo el ejército murió, despedazó, ya está listo. Es verdad que durante años estuvimos basando nuestra fuerza en el ejército, pero ahora nuestra fuerza tiene que estar en nuestros corazones. Nosotros tenemos que seguir adelante. Esto es una prueba, esto no nos puede destruir. El judaísmo no es que depende del templo, depende del ejército, depende de que logremos el objetivo de desplazar a nuestros enemigos. No de eso depende que vos tengas que seguir adelante cumpliendo con todo tu deber como judío, con tu alma. Él puso esta frase, fue un levantamiento muy importante como líder. Decir esto era como decir: el 15 de Av ya es hoy posible. Basta de lamentarse, basta de ayunar. El 9 de Av lo único que logra es lamentarse sobre algo que ocurrió. Pero ¿dónde está lo nuevo? Lo nuevo es el 15 de Av. Nosotros tenemos en nuestro corazón está despierto. Quizás estamos en exilio dormidos, es una frase, estás dormido en exilio porque estás en una diáspora, no tenés tu templo, no tenés tu Mashiach, etc. Pero tu corazón está despierto. En tu corazón está todo lo necesario para salir adelante y hacer todo lo que hay que hacer. Bueno. Y otra cosa que ocurrió fue que era uno de los 10 mártires, ¿sí?, famosos que se leen en Yom Kippur, que murieron en manos de los romanos, y él fue el que fue aprisionado en una celda, ¿sí?, con el que era el Cohen Gadol de esa época, y los dos discutieron, hay toda una Gemara discutiendo qué pasó, por qué estaban ahí, por qué se merecían la muerte. Lo que él dijo fue, finalmente, que la muerte no tiene nada que ver con los pecados, no es que ellos hicieron algo malo que se merecieron esta muerte. Ellos, de hecho, creo que eran la reencarnación, ¿sí?, era un castigo a los hijos de Yosef, a los hermanos de Yosef, los hijos de Jacob, que lo vendieron a Yosef. Eran 10, y por ende, estos 10 es como que sufrieron el tikkun reencarnadamente, ¿sí?, en la reencarnación de estos hijos. No tiene que ver con que ellos hicieron algo malo en su vida. Eso es lo que él declaró. No tiene que ver con Yom Kippur acá, algo que expía Yom Kippur. Si fuera por Yom Kippur ya estaríamos vivos de vuelta. Acá tiene que ver con algo más allá de Yom Kippur, algo más elevado, que es el 15 de Av. Él vio su muerte como parte del 15 de Av, no como una muerte de llorar. ¿Por qué se lee en Yom Kippur? Se lee toda la boda de Yom Kippur, se lee toda esta historia, ¿sí?, porque en verdad nosotros no podemos hacer la boda. ¿La boda cuál es? Salvarte la vida, al contrario, no es morir. Es que se anule todo el decreto de muerte, ¿sí? Él vio que su muerte tiene que ver con algo relacionado con el 15 de Av, con el fin de la muerte y el ayuno y la lamentación, y no con algo triste, algo que es propio de la destrucción del templo.
Y aparte, tiene que ver con el Pirkei Avot que él citó, que vimos antes, la verdad, la justicia y la paz, pero también con otro, que él dijo, porque él nació, su padre era Rabban Gamliel, desde Moshe hasta Rabban Gamliel se estudiaba parado Torah. Después de Rabban Gamliel, padre, se empezó a estudiar sentado, porque había una debilidad en los Yudim, física, ya sea que se enfermaban, eran perseguidos, se estudió sentado. Cambió el modo. Antes eran gente, viste, como si fuera ídolos de la Torá, ¿no? Gente especial, gente súper elevada. Y a partir de Rabbi Shimon, él dijo, yo siempre me crié en un ambiente de estudioso de Torá, ¿sí? Como su padre. Ellos no necesitaban estar sentados, no necesitaban el cuerpo. El cuerpo no era importante para cumplir la Torá. Como Moshe, que estuvo mucho tiempo sin comer, no necesitaba estar casado, ¿sí? Porque era como que vivían desprovistos, ¿sí? Con muchas cosas el cuerpo no era tan importante. Él dijo, no encontré en toda esa vivencia que tuve de estudio, nada más o nada mejor que el silencio. ¿Qué es el silencio? Si vamos a la Hasidut, ¿sí? El silencio es esa parte del alma, ¿sí? Más profunda, que no necesita interactuar con este mundo para sentirse realizada o sentirse viva. Es el aspecto más profundo de Hashem, que se llama la corona, que es el secreto de la corona que vimos antes, en la tabla, ¿sí? Acá, el secreto de la corona. El secreto de la corona lo vamos a ver después más adelante, más en profundidad, pero tiene que ver con esto, el silencio. Y también dijo, la Torá no es lo importante es la acción, justamente. Lo principal es la acción, de ahí surge. Y hablar en exceso trae pecado. ¿Qué tiene que ver con todo? El habla tiene que ver con la creación. La creación fue hecha del habla divina. Y la creación, vos podés, si querés vivir la vida, disfrutar de la creación que Dios creó, estás conectado con su habla. Y el habla, a su vez, está conectado con sus midot, con sus cualidades emocionales. Por lo tanto, vivir la vida sin Torá, sin estudio y sin ser consciente del propósito, estás conectado con el aspecto emocional divino y el aspecto del habla divino, que si vos lo vivís en exceso, te involucrás en lo mundano en exceso porque es una creación de Dios, tenés un problema, podés incurrir en una caída. ¿Sí? Como vimos que hay que tener un equilibrio, el malabarismo tiene que tener un equilibrio entre lo espiritual y lo mundano, no puede ser solo mundano, porque lo mundano está revelada la que es creación de Dios. Sí, es creación de Dios, pero con un propósito, hacer algo con esa creación, elevarla a un plano superior, ¿no? Que quede en un estado de mundanalidad, de terrenalidad, per se, ¿sí? Como un fin en sí mismo. Entonces, lo que él dijo fue, en exceso, lo mundano está bien, pero en exceso, conectarse con el habla de la creación, porque la creación es el habla divina, te puede traer una caída. Entonces hay que, importante el equilibrio. Fíjense como toda la vida de él, lo que él hacía en un casamiento, en su code de malabarismo, cómo luchaba por el precio de las aves, involucrado en el ajá, involucrado en la relación de la gente pobre, involucrado en el detalle menor, ¿sí? del pueblo, en el detalle de este mensaje del malabarismo representaba el equilibrio perfecto entre elevarse espiritualmente y estar conectado con lo mundano, en apostar al ejército, pero una vez que el ejército cayó, entender que la guerra sigue en el corazón, la guerra sigue, pero en el corazón, no estamos buscando transar con el galut, transar con el exilio, hacer las paces, ¿sí? Sino sigue su visión de que hay una guerra acá, y la guerra sigue, a pesar de que no hay ejército, tiene que estar dentro de uno mismo. Y así también con su muerte, reconocer que su muerte no tiene que ver con los pecados, sino tiene que ver con algo más profundo, que es el 15 de Av, y todo lo que él cita acá del Pirkei Avot, que como vimos, tiene que ver con toda esta idea también de lo que origina los sucesos del 15 de Av. Él es la persona idónea, ¿sí? Ideal para
poder entender esta virtud del 15 de Av. Todo esto es el 15 de Av. Ahora, las preguntas que quedan pendientes son la de ¿por qué? Ya vimos que 15 de Av, sí, está bien, tiene que ver con la luna llena, que viene después de una caída, entonces es superior a muchas de las fiestas que también caen en la luna llena. Pero cómo esto nos demuestra más profundamente que es superior a Yom Kippur y que está ubicado toda esta historia en el tema de los ayunos. Los ayunos particularmente, que no pueden ser destruidos con un Yom Kippur. Yom Kippur no expía el 9 de Av. Yom Kippur expía los ayunos personales, ¿no? Es decir, las cosas negativas que uno hizo en la vida de cada uno, que Yom Kippur logra expiar. Hay otras cosas que expían la muerte, pero como que los ayunos, ¿sí? Que uno puede llegar a hacer, que trae todo el Igreta Teshuvá del Tanya, cada ayuno logra rectificarte, reencaminarte en el camino del cual habías perdido rumbo, o lo que sea. Pero nosotros queremos vencer a la oscuridad del Tisha B'Av, del 9 de Av, definitivamente, y queremos vivenciar ya el 15 de Av. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es el 15 de Av como luna llena definitiva. Algo, no, esto es necesario seguir después para la segunda clase, porque ahora hay que traer el Maimer del Rebbe, del cual surgen todas esas enseñanzas, pero algo muy importante saber es que, viste que habíamos visto que la generación del desierto dejó de morir, en verdad, el 9 de Av, pero no se dieron cuenta hasta el 15 de Av, y ese día se decretó como festejo. Quiere decir que el 15 de Av está ligado al 9 de Av. Si no hay 9 de Av, no hay 15 de Av. No es una fecha que pasa sola. Es una fecha que pasa después de un 9 de Av. Ahora, para la perspectiva más profunda, el 9 de Av es el día que nació el Mashiach. ¿Qué significa que nació el Mashiach? ¿Que era un bebé? ¿El Mashiach va a nacer un 9 de Av? No, porque si nace el 9 de Av, entonces hasta que tenga por lo menos Bar Mitzvah, no nos puede liberar, porque él tiene que cumplir todas las mitzvot, tiene que ser adulto, no puede ser bebé. ¿Sí? Entonces, esto es una metáfora. El decir que nació es que es el punto del nacimiento de su revelación. La revelación comienza el 9, por eso Motzai 9 de Av, cuando termina el 9 de Av, se suele bendecir la luna, hacer las brajot de la luna llena, de la luna, que después va a estar llena el 15. ¿Por qué? Porque ya conectamos la idea del 9 con el surgimiento de una revelación del Mashiach, no con algo negativo. Ya es un día visto como algo que ahí empieza lo positivo, empieza a renacer. Cuando se destruye, es algo, no, lamentarnos por la destrucción, es, bien, ahora que se destruyó, vamos a pensar en el tercer templo. Eso es lo que hicieron los grandes maestros, como Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Ben Gamliel, ver que el 15 de Av, como dijo Rabbi Shimon Ben Gamliel, particularmente en la destrucción de Betar, no nos quedemos lamentando, no, o sea, listo, no me puedo casar, pues no puedo ser feliz, porque ya está, nos intentaron destruir. Tenés que seguir adelante de una forma redoblada, al contrario, está en tu corazón seguir adelante o no te pueden vencer, como dijo el discurso famoso de William Wallace, viste, que es re emocionante. Pueden matarnos, ¿sí? Nos pueden matar, pero nuestra libertad no nos pueden sacar. Es decir, pueden querernos matar, pero la libertad depende de nosotros. Vos sos libre en tu corazón. Vos podés estar en un momento sentado en cuarentena, en un momento encerrado, pero estar bailando, estar disfrutando, estar viviendo. Nadie te canceló tu vida. Y lo mismo, podés estar entre mucha gente y estar bien solo, estar con vos mismo, estar conectado con tu interior y no dejarte influenciar por el exterior. Y así con toda esa frase que habíamos dicho, el equilibrio. Eso es 15 de Av. Esa es la relación que tiene con el 9 de forma ya revelada del todo, luna llena, revelada completamente. Es culminar lo que ya empezó el 9 de Av. El 9 de Av empezó todos los sucesos que ocurrieron negativos, en verdad, están ligados con el 15, están ligados para crecer, por eso es algo que
a diferencia de los otros ayunos que se hacen para rectificar, que después lo vamos a ver en profundidad en la próxima clase, pero ya nos está tirando la respuesta de que el 15 de Av tiene que ver con como que el principio y el fin. El 9 de Av es terminar con todo lo que es exilio, terminar con todo lo que es oscuridad. Es la visión, la mirada de lo positivo, la mirada de la plenitud, por más que te encontrás con un estado de destrucción y oscuridad. Como que la oscuridad no existe, definitivamente para el 15 de Av. Lo vamos a seguir viendo. Acá podemos ver el adelanto, que tiene que ver con una frase en Coelet. ¿Sí? La próxima vez vamos a estudiar esto en profundidad porque es largo, que el Coelet, ¿sí? 5.8 va a contestar todo esto de manera más profunda, cabalística y en base al discurso de Rebbe.